Bien, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, de mis padres espirituales, mis pastores, le doy las más cordiales bienvenidas a las personas que nos ven por internet. Esta es la iglesia, el tabernáculo. Tenemos un mensaje para edificar tu vida y será de gran bendición. Y la iglesia le dice a las personas: bienvenido seas. Bien, yo le quiero dar las gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, que me ha permitido estar el día de hoy aquí con ustedes, y también quiero honrar y darle gracias a mis padres espirituales, a mi pastor Gregorio y a mi pastora Berta, quienes ellos se han invertido en mi vida, quienes han dado consejo, me han disciplinado, me han corregido, pero sobre todo me han mostrado el amor sobrenatural de Dios. Porque todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia, el tabernáculo, pero no somos nada más miembros, no somos nada más creyentes y no nada más somos discípulos. Todos los que estamos aquí somos hijos de la casa y somos hijos de Dios. Amén. El día de hoy hay un mensaje poderoso para nuestras vidas, porque lo que vamos a hablar el día de hoy no nada más es para ti que estás sentado, es para mí y para todo aquel que abra sus oídos a la palabra y a la enseñanza de Dios. Hoy, miren, hoy le vamos a hacer así a la carne, miren. No, pellizcones no, vamos a agarrar la espada y la vamos a atravesar. Amén. ¿Estamos preparados? Bien, porque vamos a ser confrontados. Y hablo de todos, ¿verdad? Pero tenemos una solución y la conocemos, es Jesucristo. Quiero que por favor me acompañen a sus Biblias al libro de Efesios capítulo 4, verso del 21 al 27. Cuando lo tengan todos me dicen amén, por favor. Y escuché un amén. Amén. Ya lo tenemos todos, le voy a dar lectura. En mi versión, Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, capítulo 4, versículo del 21 al 27. Dice: ya que han oído sobre Jesús, ¿quién ha oído sobre Jesús? Y han conocido la verdad que procede de él. Dice el 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El tema que te traigo el día de hoy es en contra del espíritu de rebeldía. Para los que anotan, les voy a decir el significado de la rebeldía. La rebeldía es una actitud contraria hacia la autoridad dada por Dios. La rebeldía es una actitud contraria hacia la autoridad delegada por Dios. Este espíritu de rebeldía va a atacar en los últimos tiempos a todas las iglesias. Es más, nosotros podemos ver lo que ocurre allá afuera, ¿verdad? Podemos leer el periódico, podemos ver las noticias en internet, en la televisión, en donde hay casos de hijos que mataron a los padres, de padres que mataron a los hijos, de golpes de estado, de caídas de presidentes y de reyes. Y todo esto se deriva porque hay un espíritu de rebeldía que está gobernando a la mayor parte de la población y principalmente en las iglesias. ¿Dónde dice esto? Lo dice la palabra en Mateo capítulo 24, verso 11. Mateo 24, 11.
dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad a la que se refiere aquí este verso también se puede tomar como iniquidad. Y la iniquidad es vivir sin ley. Vamos a hablar el día de hoy de las características de una persona o del espíritu rebelde y qué espíritus trabajan con este. ¿Por qué? Porque vemos personas en la iglesia, y no me refiero a esta, me refiero allá en Guatemala, en Bolivia, ¿verdad? Gente que cuando viene a la iglesia, lo único que esperamos es recibir. No somos capaces de poderle servir a la otra persona. No somos capaces de podernos someter a la autoridad. ¿Quién de aquí tiene problemas de someterse con la autoridad? No levante la mano. No la levantes, todavía. Pero ese es un problema que traemos de allá afuera. Es más, en casa tenemos problemas de someternos a nuestros padres. Desde chiquitos, tú le dices al niño que haga algo y dice, no. Y lo hace solo si tú le sacas una paletita o le compras una sabrita, ¿verdad? Porque yo lo hacía, yo también lo hacía. Pero cuando venimos a los pies del Señor, hay una verdad que se nos es revelada. La palabra del Señor dice, sométete a toda autoridad. Honra a tus padres y a tu madre. Bueno, a tu padre y a tu madre, ¿verdad? O a tus padres. Y no dice y no condiciona, ¿verdad? Que sea si son buenos o si son malos. Y eso ya lo sabemos. La cuestión es que este espíritu tenemos que identificarlo en nuestras vidas porque hay áreas en nuestra vida que aún presentan oposición. Aún presentan oposición a la autoridad. Aún presentan oposición a la misma palabra de Dios. Y lo que hacemos es justificarnos. Eso es lo que hacemos. Porque no nada más lo haces tú, hermano. No lo haces tú el que nos está viendo por internet. Yo también lo hago. Yo también recibo pensamientos que me dicen, eso no te conviene. Sí, porque la batalla es de todos. La batalla es de todos. Y todo esto va a surgir y surge desde Adán. En el momento en el cual el hombre le dio entrada y cabida al diablo, en ese momento cada uno de nosotros, porque ellos son los primeros padres, nos han pasado de generación en generación este espíritu de rebeldía. ¿Qué busca este espíritu de rebeldía? Es aquel que, por ejemplo, tú le dices, el día sábado es el discipulado a las 2 de la tarde y te dice, no voy. Y te acercas tú porque lo amas tanto para decirle, oye, vamos, mira que este mensaje va a ser bueno para ti. El Señor te va a enseñar, conmigo hizo esto, conmigo hizo lo otro. Y dice, yo no voy. Yo no voy. Y ponemos pretextos y vamos en contra siempre de nuestra autoridad. El problema muchas veces que yo he notado en mi persona y en general he visto es que a veces no reconocemos quién está en autoridad. A veces no conocemos cuál es la cadena de mando que hay. En la casa, la cabeza es papá. Ojo, pero dice que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Y de ahí sigue la mamá y de ahí siguen los hijos. En la iglesia tenemos una cabeza y esa cabeza es nuestro pastor, nuestra pastora, la pastora de jóvenes, los ministros, los mentores, los líderes y el que acaba de llegar. Pero a veces ocurre que quien está de liderazgo se va directamente hasta la cabeza. Miren, yo soy parte del cuerpo de liderazgo, me toca fungir como hombro. Aquí no venimos nosotros a que nos aplaudan y a que seamos conocidos en internet, aunque salgamos en un video. Estamos para servir. ¿Saben por qué? Porque quien me ha modelado eso ha sido mi pastor. Quien me ha modelado eso ha sido mi pastora. Yo lo tengo que reconocer.
Pero algo que yo cuando llegué aquí a la iglesia fue aprender justamente esas líneas de mando. Porque para uno es fácil decir, no, pues yo voy con el pastor, ¿verdad? Él es el que me puede ayudar a solucionar el problema o me puede dar un consejo. Yo ir con la mentora Fátima, una chamaquita, ¿a mí qué me va a poder enseñar? Justamente ahí comienza ese espíritu de rebeldía a poner una semilla en nosotros. Porque uno antepone y ve lo exterior y no ve lo que Dios puso en esa persona. Y dice la palabra del Señor que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Hoy te vengo a hablar aquí, no porque yo sea perfecto. Hoy te vengo a hablar aquí, yo recibí una instrucción por parte de mi pastor y yo trato todos los días de ser un hombre que rinde cuentas a quien es mi autoridad. Trato de obedecer a como me dan la instrucción, porque hay un primo hermano del espíritu de rebeldía. ¿Y saben cuál es ese? El testarudo. ¿Conocen el testarudo? ¿No? Es aquel que le dices, oye, el sábado, el viernes en la casa de paz no va a haber el tema, pero vamos a ir a evangelizar. Ah, sí, pero mientras ustedes están allá en el parque, como me dijo mi líder, yo voy a andar en el carro dando vueltas y volanteando ahí, en los Oxxos o en las tienditas. Es aquel que le dices, oye, mira, vamos a trapear, pero aquí se trapea con cloro. Ah, no, espérame, pero es que yo trapeo con Fabuloso y Pinol. Ese es primo hermano del rebelde. Pero hay una cosa aquí que tengo que recalcar. El rebelde está definido. El rebelde dice, no voy, no lo hago, no quiero. Pero el testarudo dice, sí, pero a mi manera. Sí, pero a mi manera. ¿Y saben qué? El problema con la testarudez es el obstáculo número uno que tenemos tú y que tengo yo para poder crecer, para poder cambiar. Cuando se nos da una instrucción y yo la acomodo para mi conveniencia, ahí estoy siendo testarudo. Y te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Pero como el Señor nos ama, nos corrige. Por ejemplo, yo te voy a contar de algo que sucedió aquí. Yo cuando llegué a la iglesia, al igual que tú, me dijeron, mira, hay servicio los miércoles, los domingos. Y yo decía, bueno, pues está bien, ¿verdad? Cuando empecé los primeros domingos no venía. No, yo no venía. Me quedaba en mi casa, me iba de parranda, llegaba bien tarde a mi casa el domingo en la mañana. Claro que evidentemente no podía venir a la iglesia, me daba pena. Porque sabía que estaba haciendo lo malo, pero no me había arrepentido, seguía amando mi pecado. Y cuando empecé a venir los domingos me dijeron, fíjate que los sábados hay una casa de paz para jóvenes. Y yo decía, pero es que el sábado, yo trabajo de lunes a viernes y salgo bien noche, el sábado es para que yo ande descansando. Bueno, esta gente no se cansa de venir a la iglesia. Sí, lo pensaba, lo decía y lo hacía. Entonces, yo no venía a la iglesia, a la casa de paz. Yo dije, no, ¿para qué? Con el servicio es suficiente. Con eso yo ya escucho la palabra. Yo llegaba así como tú y anotaba todos los versículos. Y yo decía, eso que dijo el pastor o la pastora, eso como que está muy interesante. Y yo, pero no llegaba a la casa de paz. Entonces sí era rebelde, pero también era testarudo. Porque yo decía, sí voy a recibir de Dios, pero solo los domingos. ¿El sábado para qué? Bueno, un día aquí desde el púlpito, dice nuestro pastor, aquella persona que no venga a casa de paz y venga aquí los domingos será considerado visita. Los que se acuerdan, yo estaba sentado, creo que de este lado, cuando escuché eso dije, esa es contra mí. Y sabía yo perfectamente que habían agarrado una roca hacia el Señor y me la había aventado en la cabeza así, ¡pum! Es para ti, hijo. Pero aquí es donde uno decide y empieza uno a escuchar una voz contraria a la instrucción de Dios y una que te dice, sí, tienes que hacerlo, te va a traer beneficios. Pero uno afina el oído de qué quiere escuchar.
Yo la verdad, les confieso, me sentí incómodo y me dio coraje ese día. Es más, salí de aquí con ganas de decir, pues ya, ¿qué? ¿Por qué no me dicen a mí en mi cara? Así hablaba yo. Sí, yo también tengo un viejo hombre que la verdad que es tremendo. Pero aquí va. Dije, ok, voy a llegar a la casa de paz. Así que a regañadientes, pero ok, voy a llegar. Eso me permitió recibir en mi vida bendiciones. Y no me refiero a lo económico, me refiero a esa prosperidad que Dios da. Primeramente empieza a trabajar con tu alma. Habían muchas heridas en mí y habían muchas cosas malas que yo hacía que tenían que irse quitando a un lado. Empecé a entender el hecho de venir a discipularse los sábados. Empecé a entender el hecho de venir hoy, domingo, a la iglesia. Hace rato en la mañana cuando estaba en mi casa, porque hoy me desperté temprano, le decía, Señor, estaba platicando con él y vino mira, hoy domingo podrías levantarte tarde. ¿Y qué haces domingo metido tan temprano ahí en la iglesia? Cuando hay otras familias allá afuera, ¿verdad? Que se levantan tarde los domingos y en la tarde van con sus hijos al parque, van con la esposa a tomarse un agua de la Michoacana, ¿verdad? Y tú metido en la iglesia. Y le dije, Señor, ya ves que esos pensamientos todavía me llegan. ¿Por qué? Porque el diablo está esperando en qué momento yo bajo la guardia o tú bajas la guardia para caer y volver a lo que éramos antes. El problema con estos espíritus es que no podemos sobarlos, no podemos andarlos achechiguando, no les podemos decir, tranquilo, cállate. Esos espíritus hay que echarlos fuera de nuestra vida. Y hoy en este día es lo que vamos a hacer. Al terminar el mensaje, en el momento que el Señor te esté dando una instrucción, recíbela. Si yo de lo que hablo aquí, crees que te estoy ofendiendo directamente, no tengo nada en contra tuya. Yo no tengo nada en contra tuya. Yo verdaderamente he recibido amor de mis pastores y yo no puedo dar otra cosa más que amor. Y el Señor sigue tratando conmigo. Pero hoy es el día para que nosotros busquemos librarnos de este espíritu, que lo único que anda buscando es destruirnos. Es destruirnos. Porque otro primo hermano de la rebelión y de la testarudez es la sedición. Para los que anotan. La sedición es un acto criminal contra la autoridad puesta por Dios. Sedición, acto criminal contra la autoridad puesta por Dios. Voy a poner ejemplos de esto, ¿verdad? La sedición, o el que se mueve en ese espíritu, es el que evidentemente es rebelde, es testarudo, pero ya empieza a hablar, empieza a chismear y dice, ¿ya viste al pastor? Mira, se equivocó aquí, se equivocó acá. A mí se me hace que la otra vez andaba ya molesto. No, si yo me la paso viendo videos de otros pastores de otras iglesias y esos pastores son acá, wow, y vienen acá lujosos y wow, y empiezan a ver y a señalar todo lo negativo de tu pastor, de tu pastora, y terminan por irse de la iglesia. ¿Conoces alguno así? ¿Conoces tú alguno así? Y lo que anda buscando ese tipo de personas es ir no con la cabeza, porque si verdaderamente uno tiene el poder y la facultad y tiene el valor de estar hablando mal de quien está en autoridad, yo creo que debe tener esas mismas características para ir y decirle directamente a la autoridad eso en su cara. Por eso, jóvenes, tengan mucho cuidado cuando una persona viene a ti y te pregunta por cosas de tu familia y te pide que tú des todas las cuentas de lo que ocurre en tu casa. Lo que tú debes de hacer es decirle, vaya y pregúntele a mi papá, vaya y pregúntele a mi mamá. ¿Qué estamos viendo igual en la sociedad? Jóvenes u hombres y mujeres que tienen papá o mamá, que tienen dinero y lo que hacen es ir con los abogados, demandarlas para que les hereden en vida. Hay jóvenes que cuando saben que el papá ya heredó en vida y les dio una casa, lo sacan de la casa y lo mandan a vivir al asilo. O
lo ocupan para rentar y esa propiedad que es de tu papá o de tu mamá, le dicen, hey, el dinero, porque ya es mío. Eso dice el papel. ¿Y qué busca estas personas o este espíritu moverse así? Tirar la cabeza. Porque todos estos son hijos de Jezabel. Todos estos son hijos del diablo. Jezabel y sus hijos, que son estos que le estoy hablando, se oponen siempre a quien es la autoridad. Y el día de hoy estamos viendo este tema también para que tú puedas identificar estos espíritus que se mueven en la iglesia, que se mueven en tu familia, tu hijo. Si tu hermano mayor o tu hermano menor empiezan a conspirar en contra de tus papás, es el momento que tú les pongas el alto. No permitas. Porque si tú abres oídos para escuchar ese tipo de cosas, también te haces cómplice. En la Biblia encontramos ejemplos como Coré, encontramos el ejemplo de Joab, que hicieron lo que quisieron a recibir la instrucción. Le dijo el rey, no me vayan a tocar a mi hijo, Absalón. Y él hizo todo lo contrario a la instrucción. Es más, había mandado a uno de sus súbditos y le dijo, yo no lo voy a hacer. Porque todos escuchamos la instrucción y al rey nada se le oculta. ¿Y saben qué le dijo esta persona que estaba al servicio del rey? No voy a perder el tiempo contigo, quítate. Las personas que se mueven y que tienen este espíritu, cuando tú les pones oposición, no te van a buscar. Ten en cuenta, hermano, que tú el día de hoy, tú no tienes ningún compromiso conmigo. Tú a mí no me tienes que tener lealtad ni fidelidad, porque yo no soy la cabeza de esta iglesia. El que yo pare y me pare aquí a predicar es una oportunidad que da Dios y es una instrucción que recibo de parte de mi Padre espiritual. Pero tú a quien le debes lealtad y fidelidad es a Él. Y si tú escuchas que alguien se opone en contra de la autoridad y tú eres hijo de esta casa, se opone también a ti. Si yo voy y toco a tu papá y toco a tu mamá, no, los niños se van a ir en contra mío. ¿Por qué? Porque dicen, es mi papá, es mi mamá, se sienten parte de y salen a la defensiva. No te digo que vayas y les golpees, no estoy diciendo eso, porque luego a veces venimos unos con eso de que traemos el espíritu de macho camacho, ¿verdad? De estar pegándole a la gente. No, yo no te mando eso. Pero si está en contra de la autoridad y consideras que ellos son tus padres espirituales, están en contra de ti también, porque tú eres parte de la familia. Están todos muy serios. Es el micrófono que hace que se escuche así bastante fuerte. No regaño a nadie, ¿verdad? Eso, una sonrisa. Amén. Sí, porque qué bárbaro. Pero, ¿de dónde viene la rebelión? Vámonos por favor a Génesis capítulo 3, verso 15. Bien, Génesis 3, y ya sabemos todos el inicio del capítulo, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba haciendo Satanás con la mujer? La estaba así tentando, pero ¿qué hizo con lo que Dios había dicho? Había cambiado, había aventado una mentira. Pero quiero recalcar algo aquí y no es en contra de las mujeres. Voy a tomar el ejemplo que ocurrió aquí con Eva, pero yo quiero que tengas en cuenta algo. Aquí en la Biblia no dice que Adán y Eva estaban juntos y se le acercó la serpiente, ¿verdad? Dice, y la serpiente que era astuta se acercó a Eva y le dijo, bueno, entonces esto a mí me hace creer, pues, de que Adán estaba aquí y Eva andaba allá dando vueltas por el huerto del Edén, paseándose, ¿verdad? Por lo que Dios había creado, porque dice que la serpiente era. Así es el espíritu de rebeldía. Cuando tú estás cerca de la autoridad, el espíritu no se te va a acercar, pero cuando tú te alejas de la cobertura,
Dice la serpiente, es hora, me voy con él. ¿Cuántos casos conocemos nosotros de jóvenes que se fueron de pinta de la escuela y se ahogaron? O iban en la moto, en el carro, se chocaron y se murieron. Lo mismo va a ser el espíritu de rebeldía cuando tú te sales de la cobertura, cuando tú empiezas a dejar de ser obediente, cuando tú dejas de buscar el estar con tu autoridad o con quien el Señor te ha puesto para que lo represente a Él. En ese momento va a venir la serpiente que es astuta y te va a hablar cositas al oído. No, fíjate, Chávez, tú también hablas bonito. Mira, también sales en los videos en YouTube. Tú deberías ya de poner una iglesia. Tú ya estás listo para poner una iglesia. Eso dice el diablo. Pero ¿cuándo puede venir ese pensamiento a mí? Cuando yo pongo por segundo lugar a Dios. Porque si yo pongo como primer lugar a Dios, voy a aprender a honrar mis autoridades. Voy a venir un día de hoy, un domingo, a escuchar la palabra del Señor y voy a estar atento. No porque el Señor quiera dejarme mal, porque Él no me va a avergonzar, pero Él quiere enseñarme lo que tiene para mí, para que yo crezca. Si yo soy testarudo, lo tengo que reconocer. Si soy rebelde, lo tengo que reconocer. Si yo me he opuesto a mi autoridad, lo tengo que reconocer. Y a veces, muchas veces confundimos esto, y esto quiero comentarlo, ¿verdad? Resulta que cuando tú llegas a la iglesia, la mujer y el hombre se aprenden lo que dice el libro de Corintios, y el hombre se aprende, miren, rapidito esa cita bíblica y te dice, hey mujer, haces lo que yo quiera porque aquí el que manda soy yo, lo dice la Biblia. Se nos da la autoridad, no para pisotear. Se nos da la autoridad, por ejemplo, nosotros no podemos tener como varones a nuestra familia aquí sujeta y oprimiéndolas cuando nos deben de seguir, no por miedo, sino porque somos ejemplos, sino porque somos dignos de modelar, sino porque ven que a pesar de que tenemos muchos problemas y somos imperfectos, vamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo solo, cámbiame y transfórmame. Pero si tú te alías con el varón y la instrucción es en contra de Dios, déjame decirte, mujer, que tu esposo no puede estar por encima de la instrucción de Dios. Déjame decirte, hijo, que la instrucción que te dé tu padre, si es en contra de Dios, tú no puedes poner primero la instrucción de tu padre antes de lo que Dios dice en tu vida. Entiendo cuando aún te mantienen, entiendo cuando aún tú estás viviendo en su casa, pero si tú eres un joven soltero, una señorita soltera que ya estás trabajando y estás viviendo aparte, tienes que poner en primer lugar siempre a Dios. Es algo que yo viví, es algo de lo cual yo pasé y tuve que ser, miren, desarraigado, tuve que ser, esa ligadura que yo tenía se tuvo que haber quitado. Yo era alguien que aún peleaba con decir, o quedo bien con mi madre o quedo bien con mi Dios. Y cada instrucción y cada vez que se me demandaba algo en la iglesia, a mí me causaba conflicto. Pero me causaba conflicto no porque lo que estuviéramos haciendo era mal, sino que yo iba a escuchar un reproche en casa. Eres pura iglesia, ahora con esos señores que son tus pastores, ahora eres aleluya, ahora que tanta actividad, debe de haber un día de descanso para ti si trabajas toda la semana. Ya le había dado muchos años al diablo como para que ahora no me pusiera yo a trabajar. Ya le había dado mucha oportunidad al diablo y había tomado ventaja en mi vida. Por eso andaba yo perdido allá afuera, porque no le había entregado el corazón al Señor. Y cuando el Señor viene te dice, hijo, dame tu corazón. Y eso implica hacer sacrificios, porque no puede haber promoción en el reino de Dios si tú y yo no nos sacrificamos. Y la promoción no es un cargo en la iglesia, la promoción no es un título que te puedan dar o una diploma de tantos congresos que hayas ido. La promoción es que Dios te va a dar más fuerzas, te va a dar más actividades, te va a dar una casa de paz, tus hijos van a crecer en la iglesia, tú los vas a poder dirigir, van a haber niños que te van a pedir a ti, Padre, enséñame quién es Dios, yo quiero conocerlo. Y cuando veas que el Señor empieza a trabajar en gracia y en favor, es porque tú estás haciendo las cosas correctas. Es porque tú le estás entregando al Señor tu corazón. Yo pasé por ahí, hermano. Yo pasé por ahí. No te miento, es en serio. Y me causaba conflicto.
Yo tenía esos problemas. Es más, a mí me habían enseñado a ser contestón. ¿Es en serio? A mí alguien que me decía algo, miren, yo no lo presumo porque sé que no es algo bueno, ¿verdad? Pero siempre tengo una contestación para una pregunta. Y entonces mi mamá me decía, hijo, aprende a no dejarte de nadie. Y cuando dice nadie, era nadie. Entonces, yo hasta en la preparatoria, yo me acuerdo que nos iban a expulsar porque no habíamos ido un día a la escuela. Y pues, yo dije, bueno, pues nos los merecemos, ¿verdad? El problema es que en la casa me iba a llover. Y me dice un compañero, ¡Hora, Chávez, habla! ¿Y qué creen que es lo primero que dije? Estoy de acuerdo con que ustedes nos vayan a castigar, pero ustedes hicieron esto, pero ustedes lo hicieron lo otro. Y cuando yo dije eso, el salón, sí es cierto, que no. Y ya era yo el revolucionario, ¿verdad? Pero estaba yendo en contra de mi director y de mi subdirector. Y la gente, Chávez, qué bueno que dijiste eso. Después, miren, ya el subdirector no me podía ni ver. Ya le caía yo mal. Y yo ya entraba al lado de él y decía yo, ya sé que te caigo mal, veme. ¿Ah? Porque eso hace uno. Es cierto, así había sido educado, a ser contestón ante mi autoridad. Oye, pero es que a lo mejor era injusto. Sí, era injusto, pero no tenía por qué abrir mi bocota. Era bocón. Mire, me pica, dice que te pica la lengua de que quieres hablar. Así era yo. Y miren, diario peleo con eso. Porque en mí, decía papá hace rato, para los que se bautizaron, ¿verdad? Hay dos simientes. Y sí, yo ya le entregué mi vida a Cristo, ya me bauticé, le dije, Señor, tú eres mi Salvador y eres mi Señor. Pero yo tantito bajo la guardia, yo tantito dejo de buscar a Dios, yo tantito le entrego mi carne y la crucifico en la cruz. Se levanta. ¿O es a mí lo único que me pasa? Bueno, y entonces cuando yo vine aquí a la iglesia, entendí y aprendí que el amor de Dios es también corrección, disciplina. Y a mí no me habían enseñado eso. A mí me enseñaron que el amor es que me dijeran, ay, mi muchachito, mira, estoy orgulloso de ti, tú puedes. Pero cuando me empezaron a disciplinar, yo me ponía rojo. Yo sé cuando me pongo rojo cuando me están regañando, yo lo sé. Y era, ¿vas a decir algo? No, yo me aguantaba. Ya hasta va a salir en el YouTube. Yo tuve aquí una situación en la cual fui yo corregido recién llegando a la iglesia. Y miren que por mi cabeza decía, bájala, dile sus cosas y haz esto y haz lo otro y vétele encima, total, si es tu carro, aquí el que manda eres tú. Pero ¿saben qué? Sabía que tenía la razón. Pero, te trataron mal. No, sabía el Señor cómo tenía que tratar conmigo, porque era rebelde, era contumaz. En mí había de ser testarudo. Yo las cosas, si yo no las podía controlar, si no se hacían como yo quería, entonces las cosas no estaban bien hechas. Pero viene el Señor a mi vida y dice, ok, ya me entregaste tu corazón, ¿estás seguro? Sí, ahora voy y te voy a presentar la verdad. Y la verdad me empezó a incomodar. Pero para que no nos duela más, hay que rendirnos ante Dios. Hay que rendirnos a Dios. Y hay algo que quiero comentarles que yo he escuchado, y la verdad que cuando lo escuché la primera vez que vine aquí dije, ¿a poco sí será cierto? Hay mucha gente en la iglesia que se va por rebelde. Y yo aquí doy y les puedo decir, porque yo tengo una relación con mi Padre espiritual, Él no ha corrido a nadie. Me tiene paciencia, a mí también. Él no ha corrido a nadie. Aquí el que se ha ido de la iglesia ha sido porque él así lo decidió o ella así lo decidió. Pero cuando van allá afuera, miren lo que dicen. Pero la Biblia dice que el pastor va por la oveja. Y el Señor en una parábola nos dice, el hijo pródigo que regresa al padre. Toda persona que se va de una iglesia es porque es oveja. No es hijo de la casa. Porque el hijo reconoce su hogar.
El hijo reconoce quién es papá, quién es mamá. El hijo reconoce dónde está su familia. Por lo tanto, si se llega a ir, regresa porque sabe que es aquí la casa. Todos los que se han dicho, ya me voy y porque soy oveja, no regresan. Y se les dice, regresa cuando quieras. Cuando quieras. Pero miren, no pueden. ¿Saben por qué? Porque esta no es su casa. Si tú estás puesto aquí, es porque es tu casa. La cuestión es que yo lo creo. ¿Tú lo crees? No se me duerman, por favor, nadie. Levanten la mano si se están durmiendo para que salgan en la cámara. Bien. Entonces, ¿qué vimos con Eva? Que el diablo no va contra la autoridad. El diablo no fue y le habló a Adán. Le habló Eva, ya después conocemos la historia, ¿verdad? Le dio del fruto, el Señor lo saca, pero les dice en el verso 15 del mismo capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otras traducciones dicen en el talón. Y quiero que veamos esto. Dice, ¿dónde te va a herir la serpiente? Ya ven la altura a la cual la puso Dios, a la altura de nuestros pies, para pisarla. El diablo nunca va a estar a nuestra cabeza, nunca va a estar a nuestro nivel. Él era conocido como Luzbel antes de que fuera el ángel caído. Y Luzbel significa portador de luz. ¿Y cómo se presenta el enemigo? Como un ángel de luz. Pero dice el diablo, mira, la voy a poner a la altura de tus pies para que la simiente de ella le aplaste la cabeza. Esa simiente fue Jesucristo cuando nació. Pero esa simiente también eres tú y también soy yo cuando le entregamos verdaderamente nuestra vida al Señor. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que pisarle la cabeza al diablo. La cuestión es que cuando viene el problema, cuando viene el conflicto, nos vamos para abajo. Ese nuevo hombre que decía amén en el servicio, ese nuevo hombre que creía en las promesas de Dios, ese nuevo hombre que decía todo es posible en Cristo porque yo creo en Él, viene el problema y se va uno para abajo. Y en ese momento la serpiente, el diablo que es astuta, ve que te empiezas a ir al suelo y te empieza a herir. Y ahora, el diablo no se va a la cabeza, se va en el talón, se va a los que nos rezagamos, se va todo aquel que no se quiere comprometer con el Señor, se va con todo aquel que está mintiendo, que está jugando, que es de doble ánimo. Por eso yo te invito en este día, que si tú estás haciendo así, es hora de arrepentirnos, es hora de comprometernos verdaderamente con Dios. ¿Por qué? Porque la rebeldía y la obstinación, Dios la considera como hechicería y como idolatría. Vamos por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. ¿Ya llegamos todos? 15, 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, a veces nos vamos, ¿verdad?, en contra de los católicos. Y que tú tienes ahí a tu guadalupana y a tu Judas Tadeo, el Señor nos dice aquí, si tú eres obstinado, si tú eres testarudo, tú también eres idólatra. También se puede presentar la idolatría dentro de la iglesia y la hechicería. A veces nosotros venimos a la guerra y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, todos los brujos, ¿verdad?, los atamos. Pero si somos rebeldes, estamos a la misma altura del brujo, del hechicero. Y cuando yo quiero ir a reprender al demonio, ¿verdad?, a alguien porque yo sé que me pidieron oración y estoy en este nivel, el diablo nada más va a decir, si tú eres mi cuate, si bien que te conozco.
Y entonces eso no nos permite estar en autoridad para decirle al demonio, salte. Porque con el demonio no nos vamos a poner a platicar. El demonio está bajo nuestros pies. Entonces yo le digo, te mueves para allá y te quitas. Jesús no se ponía a platicar con el demonio y dice, te voy a invitar a un café. Tal le decían, ¿qué tienes tú con nosotros? Y miren, los echaba afuera. Pero quiero que veamos lo importante aquí, porque sí vamos a ir a corregir a las personas allá afuera, sí vamos a enseñarles lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos tenido luchas contra los católicos? Contra los mormones, contra los testigos de Jehová. Pero ¿saben una cosa? No podemos ir con las personas nada más con pura palabrería. Tenemos que ir con las personas modelándoles verdaderamente quién es Jesucristo. Porque antes de que le digamos, yo sé mucha Biblia, le tengo que mostrar mi testimonio. Tengo que decirle a él públicamente quién era yo y lo que el Señor ha hecho en mi vida. Tengo que ser ejemplo en todas las áreas, porque en el momento que tú digas, yo soy cristiano en tu lugar de trabajo, en la escuela o en donde tú estés, la gente te voltea a ver. Y te juzgarán por lo que tú hagas. Y te dirán, oye, pero eso no deben de hacer los cristianos. Porque hay gente allá afuera que lee la Biblia o al menos sabe un versículo y con ese versículo te va a atacar. ¿Pero por qué? Porque le modelamos todo lo contrario. Nosotros no podemos ser cristianos de la secreta. Cuando eres cristiano de la secreta es porque todavía eres rebelde, todavía eres testarudo. ¿Por qué? Porque te avergüenza decir que eres cristiano. Porque tus acciones van en contra de lo que se supone que dice aquí la palabra del Señor. Por eso tengamos que hacerlo públicamente, díganlo. Yo tengo alumnos, yo trabajo en una universidad y hasta el día de hoy en todos los cursos que yo he dado, lo primero que digo es mi nombre y les digo, soy cristiano. Después les digo todos los títulos que yo tengo, ¿verdad? Pero primeramente les digo, soy cristiano. ¿Y saben qué he notado? Que cuando digo soy cristiano, hay alumnos que hacen. ¿Qué creen que me dan a entender eso? Que saben de lo que les estoy hablando. Me he topado con alumnos que digo, oye, ¿por qué te comportas así? Oye, ¿por qué haces esto? Oye, ¿por qué haces lo otro? Y les digo, mira, aquí la única solución es Jesucristo. Y los empiezo a evangelizar y me dicen, no, pero yo soy cristiano. Dios mío. Y le digo, tú eres como los que dice mi pastor, mi papá. Son de la secreta. Y se me quedan viendo. Le digo, porque tú tienes la responsabilidad de hablarle a tus compañeros y decirles cuál es la verdad. Tú sabes que tus compañeros beben, saben que tus compañeros fuman, sabes que tus compañeros no hacen caso, sabes que son rebeldes en clase y tú tienes que ser ejemplo y tienes que decirles. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te lo va a demandar a ti, me lo va a demandar a mí. Yo por eso cuando estoy en clase, tú has escuchado que hablo de la palabra. Hubo uno que me dijo, oiga, eso que dijo me gustó mucho, hasta lo anoté. ¿Y yo cuál fue? Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es cristiano, le digo, pues ahí dice en la Biblia. Lo que pasa es que yo no estoy tan preparado como usted. Y yo no tengo toda mi vida de ser cristiano, yo vengo del mundo. De ayer me rescató el Señor. Pero estoy en una casa en donde mis padres procuran que yo busque del Señor, en donde me han dicho, Guillermo, la salvación tú la puedes perder. Y yo te digo que busques del Señor, que ores del Señor, que leas su palabra, que le presentes al Señor todos los días lo que tú vas a hacer y que seas ejemplo, porque en cualquier momento, me dice mi papá, el Señor puede venir. ¿Estás preparado? Es que nada más lo hace para molestar. No. Él está preocupado porque mi salvación permanezca, porque yo la puedo perder. Hoy hubieron bautizos en nuestra iglesia. 11 personas se bautizaron. Hoy, públicamente, le dijeron a las personas, a los ángeles y a los demonios que estaban muriendo al hombre viejo. Hoy le dijeron, hoy nace una nueva Chuchita. Hoy nace un nuevo Josué, hoy nació un nuevo Romualdo. Hoy, viejo, muero a la vieja naturaleza. Pero los que ya nos hemos bautizado, sabemos que a veces nos metemos en conflictos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque te estoy hablando aquí, entonces decir, no, pues como ese es ministro, ya debe de flotar, ¿verdad? Los pastores flotan con los 2 pies.
y van rapidísimo, pero este como que con uno empieza como a flotar. No, yo también peleo contra mi vieja naturaleza. Por eso es necesario que conozcamos al enemigo. Yo sé quién es mi enemigo. Además del diablo y del mundo, es mi propia carne. Porque esa vieja naturaleza es la naturaleza adámica, la naturaleza pecadora es mi ego. Todo lo que me traía beneficio a mí en la carne estaba en contra de Dios. Y te lo tengo que presentar, porque cuando no se lo presento, regreso al que era antes. ¿Y saben qué? Era malo. Así como me ven con mi cara angelical y bonita, ¿verdad? Era malo. Yo era esos de los que no hablaba mucho, pero hacía bastante. Yo no andaba yo presumiendo ni alardeando de lo malo que hacía, porque sabía que estaba haciendo mal, pero miren, calladito. A mí el Señor me rescató de la mentira, a mí el Señor me rescató de la fornicación, me rescató del vicio, me rescató de la idolatría, me rescató de la hechicería, me rescató de ser una persona rebelde en contra de mis autoridades. Yo era de los que señalaba a mi madre cuando se equivocaba, me le iba encima. Yo le aprendí a responder, no me dejaba cuando me corregía, dejé de respetarla como autoridad, yo la tuteaba. De ahí me sacó el Señor. Yo era de lo peor. Tanto que me estaba empezando a acostumbrar. Y llegué a creer un día que todo lo que hacía, como no era bueno, era preferible que yo me muriera. Decía, así la gente que me rodea va a estar feliz. Es más, ni siquiera nadie se da cuenta que estoy vivo. De ahí me sacó el Señor. Pero si yo no me acuerdo de dónde me sacó el Señor, y yo le digo a mi esposa que el Señor le decía al pueblo de Israel, recuerda de dónde te saqué. Y luego decimos, es que tú nada más te acuerdas del pasado. No, le decía al pueblo, recuerda de dónde te saqué. Y así le digo, yo lo tomo como para mí. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda de dónde vienes. De dónde estabas tú antes de que me conocieras a mí. ¿Para qué? Para que no vuelvas atrás. Para que sigas avanzando, para que sigas continuando, para que sigas creciendo, porque para eso nos trajo el Señor. Si ya me posicionó en la tierra prometida, es para que yo la conquiste. ¿Y qué me pide? Que yo sea esforzado y que sea valiente. Por favor, quiero que me acompañen a su Biblia, al libro de Romanos, capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Capítulo 7, del 14 al 25. Le voy a dar lectura. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice el apóstol Pablo, Todo mundo conoce al apóstol Pablo. Y él reconocía que había algo dentro de él que no le permitía hacer lo bueno. Dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiero decirte, a ti que nos miras por internet, si tú dices que eres bueno porque no has matado a nadie, porque no has robado, ¿verdad? Y porque tú consideras que no es necesario que nosotros le entreguemos la vida a Cristo, el libro de Isaías, capítulo 53, 6 dice que todos nos apartamos a nuestros caminos, que todos dejamos a un lado al Señor, todos. No necesito haber matado, no necesito ser narcotraficante para buscar a Jesucristo. La palabra dice que todos nos apartamos por nuestros propios caminos. Todos venimos aquí a los pies del Señor siendo rebeldes. Porque ¿quién no buscaba hacer lo suyo propio? Yo había dicho que iba a estudiar. Es más, había pensado irme a hacer una maestría y dije, y después me hago un doctorado y después trabajo y ya veré más adelante si tengo familia. Y pues si no tengo familia, pues me voy a dedicar a viajar y a tener esto y a tener lo otro, a disfrutar de la vida. Total, para eso estudié tanto. Eso era lo que yo quería.
no pensaba en venir a servirle a nadie, yo no pensaba en apoyar a alguien, en darle el ray, en hablarle del evangelio, en ir a cada una de las rancherías de Nacajuca, Tabasco. Yo no había pensado en eso, yo nada más veía por mí y para mí, era mi propio jefe. Por eso cuando vas al trabajo y te toca un jefe exigente, hay muchos que no van a aguantar. Por eso cuando vienes aquí a la iglesia y dejas de ser nuevo creyente para pasar a ser discípulo, hijo de esta casa, tú vas a ver que tus padres se preocupan por ti. El problema es que nos cuesta trabajo someternos. Tenemos que luchar. Y cuando ya no podemos, mejor nos vamos. Yo conocí gente del trabajo que renunció porque decían que el jefe era exigente. Y querían tener sus propios negocios. El problema es que el rebelde no es fructífero y lo vamos a ver más adelante, como dice la palabra. En el verso 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o en mi vieja naturaleza, o en mi naturaleza pecaminosa, en mi ego, en mi viejo hombre, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Le pedimos al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer, como el poder para hacer las cosas, pero no las hace Él por nosotros. En nuestra naturaleza estar siempre a hacer lo malo. Eso fuimos enseñados. Miren, cuando Adán tuvo a sus primeros 2 hijos, uno mató al otro. ¿Quién le enseñó a matar? Hay niños pequeños que ya le mienten al papá. Digo, ¿quién le enseñó a mentir? Luego con los que van a Del Sol y quieren un chocolate, el niño no se tira, se berrinche, patalea, porque él quiere su chocolate. Hay niños que le dices, oye, dame una sabrita. No, es mía, no te comparto. ¿Quién se lo enseña? No creo que vean al papá o a la mamá haciendo berrinche, ¿verdad? No creo. No sé si en las caricaturas eso enseñan, la verdad yo no lo sé, yo creo que no. Pero entonces en nosotros hay 2 simientes, el bueno y el malo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí lo reconoce el apóstol Pablo y es necesario que tú y yo lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque si no estamos justificando. Somos buenos para decir en qué te equivocas, ¿verdad? No, este hermano iba a haber hecho eso, no, que este hermano iba a haber hecho lo otro. Miren, para señalar y para criticar somos buenísimos, pero nunca somos buenos para mirar hacia adentro. Y es que la palabra dice que con la vara que yo mida voy a ser medido. Es necesario que reconozcamos que el mal está en nosotros, pero que sí, ya le entregamos nuestra vida al Señor, pero hay que acabarla a diario, hay que crucificarla. Por eso dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, porque diario tenemos que crucificar. Y si yo ya le dije que yo soy libre de un espíritu de borrachera, un espíritu para ser un fumador, ya está fuera de mí. Yo ya lo llevé a la cruz, lo crucifiqué, lo eché fuera de mi cuerpo, ya no tengo por qué regresar atrás. Pero hay otros momentos en mi vida, hay otras áreas en mi vida que aún se las tengo que entregar a Él. Porque si tú y yo decimos que ya hemos llegado o hemos alcanzado el nivel, en ese momento ahí nos vamos a quedar. Ya no va a haber avance en nosotros, ya no va a haber progreso, ya no va a haber crecimiento, ya no va a poder el Señor glorificarse a través de nuestras vidas, porque ya le cortamos al Señor lo que iba a hacer con nosotros. El proceso ya lo detuvimos. En el momento en el cual le dije, ya llegué. Ya buscaba yo ser ministro. A partir de ya no voy a hacer absolutamente nada, con eso yo me voy a conformar. ¿Y qué creen que va a pasar después? Empiezan a crecer los nuevos, empiezan a crecer los que acaban de llegar,
Y entonces mi espíritu se empieza a apagar, me hago chiquito, viene la serpiente y no, ya no me hiere en el talón, ahora me devora todo. Y me quita. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos tener autoridad de aquello que no somos capaces de confrontar, de aquello que no somos capaces de disciplinar, de aquello que no somos capaces de erradicar primeramente en nuestras vidas y en nuestra familia. Si tú quieres verdaderamente ser de impacto hacia la sociedad y que la gente conozca a Cristo, comencemos porque el Señor nos cambia a nosotros y buscar que cambie nuestra familia. Y cuando haya ese cambio, van a haber cambios hacia los demás porque van a ver lo que ocurre en tu vida y en tu familia. La gente lo va a notar. Así como saben aquel vecino que se agarra a pleitos cada vez que bebe, también saben en tu colonia que tú eres cristiano. También saben que tú los domingos vienes al servicio y están esperando que tú les modeles y que les vayas a hablar de Cristo a esas familias. En el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy no vengo a señalarte y a decirte que eres rebelde. Hoy no vengo a decirte que eres una persona testaruda. Hoy no vengo a decirte que andas buscando derrocar la autoridad. Hoy vengo a decirte que si ese espíritu opera en tu vida y en la mía, tenemos solución que está en Jesucristo. El verso 25 dice, gracias doy a Dios porque Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es que el Señor nos pide que nuestro corazón sea circuncidado para que el Señor pueda morar en nosotros, porque nuestro cuerpo va a querer hacer lo contrario. Porque los pensamientos van a ser atacados por las ideas del diablo. Pero si yo reconozco eso que hay en mí, no me hace menos. Estoy siendo sincero y le reconozco al Señor. Pasa que cuando tu mentor o tu líder va contigo y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo le respondemos? Otra vez. Oye, hermano, ¿cómo estás? Bien. Y entonces quien es tu autoridad te voltea a ver y tu rostro está bien. Y dice, ok. Y viene al siguiente día, ¿cómo estás? Bien, sí, bien, estoy bendecido. Mentor, líder, estoy bendecido. Mi pastor, estoy más que bendecido. Aunque las circunstancias digan todo lo contrario. ¿Crees que tu autoridad se acerca a ti porque quiere hacer chisme? ¿Porque sube tu vida a Facebook o a Instagram? ¿O porque se publica en un grupo aquí en la iglesia? No. Es que el Señor le da discernimiento a quien es tu autoridad porque el Señor te quiere ayudar. Y para poder ser franco con Dios también tengo que ser públicamente franco. Porque no se te acerca ningún hijo de vecino, se acerca a ti alguien que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte. Y si yo soy capaz de poderle decir, ¿sabe qué, mentor? ¿Sabe qué, ministro? ¿Sabe qué, mi pastor? Tengo este problema. Estoy luchando contra esto. A mí me ha tocado platicar con varones que me han dicho, tengo esta lucha. Y le digo, Señor, gracias porque yo también luchaba con eso. Ok, te voy a decir cómo sucedieron las cosas. Yo pasé por lo mismo que tú. Me abro y le digo, pero le entregué esto a Dios y Dios hizo esto conmigo y yo leí esto, hice lo otro, oré, ayuné, me tuve que poner a cuentas con el Señor y decirle, ya, no más. Si tú vienes y me dices que estás peleando contra problemas de adicción, yo te puedo decir, es fácil. Es fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo 32 años, tengo 4 años de conocer al Señor, tengo 3 años y medio de que no fumo y no bebo ni nada. ¿Y sabes desde qué edad empecé a fumar yo? 16, sácale cuenta. 16 años.
Iba a la preparatoria, me iba a la tiendita de la esquina, me compraba los cigarros porque me vendían los cigarros y fumaba. Llegaba a mi casa y me echaba el montón de perfume para que no me olieran en mi casa. Hasta llegué a masticar un día hojas de limón para el aliento. Sí, en serio, a lo mejor alguien más lo hizo, yo lo hice. Todo eso había aprendido. Y lo quise intentar a solas, lo quise intentar con tratamientos médicos, pero no pude. Pero el día que yo vine aquí a la iglesia, quien era mi líder me dijo, tú quieres que el Señor te use, hay cosas que tienes que quitar de ti y una es el cigarro. Y me dio, dije, pero es que ya lo había tratado de hacer antes y no sé si vaya yo a poder. Qué bueno que dije eso. Fui con Dios y le dije, Señor, yo no puedo solo. Necesito que me ayudes, porque si fuera por mí, yo regresaría. Si fuera por mí, yo lo volvería a hacer. Ayúdame porque solo no puedo. ¿Qué hizo el diablo y la carne? 2 noches después de eso, no seguidas, pero fumaba, soñaba que fumaba. Y miren lo que llega a pasar en el segundo sueño. Tomé el cigarro y yo decía, bueno, total, pues si Dios es misericordioso, Él me ama y me va a perdonar todos mis pecados. Ahorita lo fumo, le pido perdón y ya pasó. Y me levanté con un temor y me olía yo las manos. Yo, ¿será que fumé? Y agarraba mi ropa y decía yo, no, si no huelo a cigarro. Y me levanté y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque sé que mi carne me está hablando, pero ayúdame. Decimos aquí en México, de aquí para el Real, de ahí para el Real, miren. Y dije, Señor, gracias. Y hasta el día de hoy yo tengo que confiar en el Señor. Y no puedo bajar la guardia porque voy a regresar a hacer lo malo. Lo voy a regresar a hacer. Dice papá y a mí me ha dicho, hijo, para regresar para atrás es bien sencillo, bien facilito. Leíamos el principio de Efesios, ¿verdad? Y hablaba del enojo. ¿Quién de aquí se ha enojado? Ay, qué bueno, porque dije, voy a levantar la mano y van a decir que solo soy yo. Y dice, no le des cabida al enojo porque eso le va a dar entrada al diablo. A veces hay que mordernos la lengua, ponernos rojo. Y parece que como estás peleando con tu esposa, con tu esposo, te dice, a ver, dime algo, a ver, dime algo. Y tú, ay, si lo que no quiero es decirte nada. Huye. Él sabe el peligro, huye. Ahí nos vemos. Sí, que soy cobarde, ya me voy, me encierro en mi cuarto. Me voy al baño y cierro la puerta. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cabida al diablo. Si tú eras de los que le echabas puño a tu esposa, se lo vas a regresar. Si eres de los que decían maldiciones y cuanta grosería, se te van a escapar. ¿Y sabes qué vas a decir? No quise. Pero mi carne me llevó a hacer lo malo. Eso dice Pablo aquí en su carta que escribe a los Romanos. Él sabía que no era correcto. No es correcto que tú insultes a tu esposa, que le des un golpe. No es correcto, hijo, que tú te pongas al tú por tú con tu mamá y con tu papá. Y aún siendo cristiano lo sigues haciendo. ¿Pero por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, en la carne, está el hacer lo malo. Por eso dice el Señor en su palabra, sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Y a veces oramos, no, que el diablo va a huir de mí. Sí, pero dice la palabra primero, sométete a Dios. Y someterse a Dios también implica someterse a una autoridad dada por Dios. Nuestro pastor tiene autoridad delegada por Dios. Si yo actúo en contra de mi pastor, en contra de mi pastora, en contra de mis líderes, estoy actuando en contra de Dios. Porque toda autoridad está dada por Dios y está puesta en esta tierra para que haya orden. Gracias por el único men de este lado. Bien, hay consecuencias de la rebelión. Hay consecuencias de la rebelión. La primera la encontramos en Salmos, capítulo 68, verso 6. Salmo 68, 6. ¿Ya lo tenemos todos? Dice,
Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Un rebelde no da fruto. Un rebelde parece que le va bien al principio, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ocurrió, yo amenazaba a mi mamá con irme de la casa, como si mi mamá me necesitara a mí, ¿verdad? O sea, ella era mi madre, yo soy su hijo, pero le decía, bueno, entonces me voy de la casa. Y sí me voy a ir, te doy mi palabra que ahorita agarro mis cosas. Yo le doy gracias a Dios, porque mi madre no se aplatanó nunca. Y me dijo, ¿te vas a ir? Pues agarra tus cosas y lárgate. A veces estamos nosotros conociendo al Señor y somos cristianos, y cuando nuestro hijo se opone, no somos capaces de decirle así. Miren, para los que son padres, se los digo yo que yo lo hice para querer amenazar a mi mamá. Cuando me decía, entonces lárgate, ya lo pensaba yo. No, pues que si me voy, la comida, ¿y dónde voy a dormir? No tengo dinero ni para el camión, ni para un friolín tenía yo dinero. Entonces decía, bueno, pues está bien, voy a hacer lo que tú dices. Ya me doblegaba yo. Pero si mi mamá me hubiese dado entrada, miren, la controlo. Y es donde empiezo a usar la hechicería. Padre, yo tuve una madre que me corrigió, y ahora tengo unos padres espirituales que me corrigen y me disciplinan. ¿Y saben qué he aprendido de ellos? Que no les da miedo corregirme, porque no tienen miedo que me vaya, porque si yo soy hijo, me quedaré en esta casa. Si yo soy hijo, voy a entender que esa disciplina y esa corrección es porque el Señor me ama y me lo demuestra a través de ellos. Porque yo podría irme, porque yo podría hacer lo que quisiera según yo, y podría ver que el diablo me empieza a dar beneficios y bendiciones, pero la palabra del Señor es verdad, y lo que muestra el diablo es mentira. Y la palabra del Señor dice que los rebeldes habitarán en tierra seca, estéril. No va a haber fruto, no va a crecer nada, todo va a ser efímero y va a ser fugaz. Y luego vivimos en la mentira, ve que estamos haciendo lo correcto. Todos aquellos que se van del pueblo de Dios creen que hacen lo correcto. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. También la rebeldía tiene un castigo que está en Proverbios 17:11. Proverbios 17:11. Es el siguiente libro del que estábamos, de Salmos, después sigue Proverbios. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Proverbios 17:11 dice: el rebelde no busca sino el mal, y le harán fiesta en los cielos por lo que hizo. Qué bueno que todos estamos leyendo lo mismo, ¿verdad? Yo solo quería ver si es cierto que estábamos aquí el día de hoy en el servicio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. La rebeldía puede acarrear primeramente muerte en lo espiritual, muerte en nuestros sentimientos y finalmente una muerte física. La palabra del Señor dice que va a ser enviado un mensajero cruel. Por eso van a ver gente que se sale, que está en contra de la autoridad, y hay una muerte prematura, hay una enfermedad, hay un problema económico, hay desintegración familiar. Espíritus vuelven a atacar a esta persona. ¿Por qué? Por la rebeldía. El día de hoy yo vengo a pedirte, hermano, y a decirte que la única manera nosotros de podernos deshacer de este espíritu de rebeldía es primeramente y número uno, arrepentirnos. Y la siguiente es ejecutar ese espíritu de rebeldía y llevarlo a la cruz. Jesucristo comenzó su evangelio y dijo: arrepentíos. Y no nos preguntó, ¿eras drogadicto? ¿Eras asesino? ¿Eras ratero? No.
Sabía el Señor Jesús y vio a su pueblo que estaban como ovejas sin pastor, que no tenían orden, no tenían cabeza. Él sabía que habían sido rebeldes contra su Padre que estaba en los cielos. ¿Y qué nos vino a decir? Arrepiéntete. Hoy, en esta mañana, yo te invito verdaderamente que el Señor traiga a nosotros su Santo Espíritu que nos vaya a convencer de pecado. Hoy es el día que seamos libres. Hoy nos vamos a parar aquí y vamos a echar fuera ese espíritu de rebeldía, esos malos pensamientos que están en contra de tus padres, en contra de tus autoridades, en contra de la iglesia, en contra de tus pastores. Hoy lo vamos a echar fuera, pero lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros y arrepentirnos. Hoy, ahí donde están, quiero que cierren sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos, por favor. Para poder crecer en el reino de Dios, tenemos diario que morir a nosotros. Tenemos que entregar nuestra carne. Tenemos que entregar lo que somos. Tenemos que entregar nuestra vieja naturaleza. Tenemos que entregar, Señor, a ti, Señor, todo lo que está en nuestra vieja naturaleza. A ti, Señor, nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, porque el diablo trajo a nosotros muerte, corrupción,